Sí, me da mucho gusto saludar esta mañana a José Luis Cano, director ejecutivo de Deuda Corporativo y Estructurados de HR Ratings. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Buenos días, Rodrigo. Gracias a ustedes y a toda tu audiencia por tenerme con ustedes. José Luis, preguntarte desde la óptica de una calificadora como HR Ratings, ¿cómo se ven los sucesos de arranque de esta semana? Sobre todo la caída de los precios del petróleo, porque vimos que el año pasado pues los resultados de Petróleos Mexicanos fueron de pérdidas realmente inmensas. Y ahora, pues con una caída en los precios del petróleo, por más que haya coberturas, ¿cómo impacta en dos aspectos? El análisis de Pemex como entidad emisora de deuda y obviamente el país. Sí, qué bueno que lo preguntas, Rodrigo. Al final, mira, ha sido muy turbulento toda esta semana, como bien lo dices, que no solo movió la parte de los precios, sino también impactó en el tipo de cambio. Y mucho lo que estamos viendo que está sucediendo es el tema de los precios, que ha sido una parte que, aunque si bien no es un tema directamente de México, porque al final es un tema internacional, los precios se establecen por oferta y demanda, y todo lo que ha estado sucediendo con la parte del coronavirus y la parte de que ha estado sucediendo con la producción que está teniendo Estados Unidos, que está llegando a niveles récord de casi de más de 12 millones de barriles diarios, y que se estima que llega a 13, más toda la parte de Rusia saliéndose de la negociación de la OPEP, está presionando la parte de los precios, que es la caída que se ha estado viendo en los últimos días, ¿no? Ya el Pemex mismo lo reportaba, ¿no? Llegó a $27.4 por barril. Y ahí lo importante, como bien lo mencionas, es si bien el gobierno tiene una cobertura para tenerlo a $49 por barril, que es lo que establece en su ley de ingresos, sí llega a estar presionando la parte de lo que está haciendo los diferentes campos, ¿no? Porque no todos los campos tienen el mismo costo de explotación. El costo promedio que se tuvo el año pasado, que es lo que reporta Pemex, fue de $13.7 por barril. Ese es solo el costo de producción. Si nosotros hacemos todo el agregado en donde le estamos metiendo también los costos de exploración, mantenimiento, más la parte del costo pues de financiamiento, que también es importante, como bien lo dices, es una de las empresas petroleras más endeudadas a nivel mundial, Pemex. Y aún con la reducción que se tuvo hacia el cierre del año de cerca del 5%, aún así llega a tener, incluyendo este costo, llegar a tener un costo más o menos de $29.5 por barril al cierre de 2018. Llevando esas cifras con nuestros estimados, con lo que reporta Pemex, estaríamos llegando esos 13.7, subirían a 13.9 en lo que fue el cierre de 2019, con cifras al cuarto trimestre de 19, y de ahí subiría a 38.4. O sea, ese es un tema importante porque independientemente de la cobertura, sí también han subido los costos. Ahora, con la Claro. parte de los incentivos de impuestos que ha estado haciendo el gobierno federal Ujú. durante los últimos meses, incluyendo pues mucho de la parte de los derechos para la parte de exploración y explotación, vemos que pasa de ya un estimado de $55 por barril al cierre de 2018 a $60 por barril. Entonces, ahí lo importante que hay que acotar es qué va a suceder con los diferentes campos. Claro. En operaciones anteriores y en secciones anteriores, lo que había estado sucediendo normalmente es que lo que se decidía era ver cuáles eran los más rentables y se aplicaba a que aquellos campos que fueran más rentables eran los que se estaban explotando. Sin embargo, lo que ha sido el discurso de este gobierno ha sido que trae el mandato de seguir produciendo y de buscar reactivar muchos de esos campos para llegar a los niveles de producción que tiene planteados, ¿no? Entonces eso es importante porque al final pues los objetivos son importantes los que ha establecido el gobierno en Sí, cuanto a la parte de producción de crudo. exacto, esto que mencionas es clave porque ayer le preguntaban justo al secretario de Hacienda a propósito de la conferencia que dio Correcto. y hablaba de ello, ¿no? De pues cómo adaptan, digamos, la carga fiscal de acuerdo a los distintos campos y eso habrá que desdoblarlo. Ahora, me pregunto, ¿qué implica la caída en los precios del barril de petróleo de la mezcla? No solo en términos de exportaciones, sino de lo que se vende, digamos, de manera interna. Claro, sabemos que la refinación pues la hace el propio Pemex, ¿no? Entonces no se la vende a nadie. Pero ¿cuál es la exposición en ese frente, en el frente doméstico? Mira, es importante eso que comentas. No es que en sí Pemex refina parte Ujú. de lo que De lo produce. que produce. O sea, Sí. realmente todavía hay mucho que se está importando.
de la parte de la capacidad utilizada del sistema de refinación, solo al cierre el observado fue al cierre de 2019 del 34% de toda la capacidad de refinación que se tiene de todo el sistema, ¿no? Entonces realmente siguió habiendo importaciones. O sea, si bien hay una caída en la parte Sí. de importaciones de cerca del 14% comparado con el 2018, mucho vino por la parte también de la demanda, ¿no? Del volumen vendido. Claro. El volumen también se cayó casi un 8%, ¿no? Y la caída más fuerte fue en la parte de lo que corresponde a combustóleo, que es un subproducto que hoy con las refinerías que se tienen hoy en día, pues es algo que está costando trabajo venderlo porque ya hay mucha regulación que está limitando esa venta. Entonces, mientras no se haga una actualización de las refinerías, pues se va a seguir generando este producto que no hay mercado para esa parte como había en el pasado, ¿no? O sea, sigue existiendo mercado, pero no a ese nivel. Ahora, sí es cierto, sí bajó la parte de la demanda, principalmente por varios efectos, mucho de la parte de la escasez de gasolina al principio de año y mucho también de la disminución de lo que vemos nosotros de la actividad industrial. Entonces eso quitó un poco la parte de la refinación, pero sigue siendo mucho de importación. O sea, de lo que se vende todavía sigue viendo mucho a través de importaciones de petrolíferos, ¿no? José Luis, en caso de que se mantengan los precios de la mezcla mexicana de exportación por debajo de los $30 por barril, ¿qué impacto tiene o qué evalúan ustedes en términos de la calificación? Mira, la calificación está ligada a la calificación de México, Uh-huh. porque seguimos considerando que tiene un apoyo Claro. implícito del gobierno federal. Mira, nada más para ponerte, o sea, en contexto, lo que fue en el último año, Pemex ha estado haciendo muchos apoyos hacia el gobierno a través de muchos aportaciones. Yo te diría, por ejemplo, hubo aportaciones del gobierno federal por 122 mil millones directamente durante 2019, más cerca de 38.000.7 millones de pesos de lo que fue la parte de los documentos que están relacionados con el plan de pensiones. Entonces tú en total, o sea, a eso hay que sumarle toda la parte de los apoyos que dio también para la parte de la reducción de impuestos. Si lo viéramos con toda esa parte de los apoyos, hubiéramos visto que, por ejemplo, el balance financiero que reportó Pemex al cierre de 2019 fue un superávit de 26 mil millones. Sin embargo, fue por una reducción de la tasa impositiva. Si hubiera mantenido la tasa impositiva que venía pagando el año anterior, hubiera terminado con un déficit de 55 mil millones, que es más o menos que era el objetivo que había puesto en su plan de negocios Pemex, ¿no? Entonces, ese superávit mucho fue resultado también de lo que está sucediendo con esa baja de impuestos, que es parte del apoyo que está haciendo el gobierno federal. ¿Ustedes dónde tienen la calificación de Pemex y cuándo la establecieron así? O sea, ¿cuándo fue la última vez que la revisaron? Mira, la calificación de Pemex está en escala local, está en HR AAA, en escala internacional, que es la que todos los mercados toman realmente, está en HR A menos, Okay. sí, con una perspectiva negativa. ¿Y Entonces, cuándo la piensan revisar? Está en proceso de revisión la soberana. Nosotros Ajá. de Pemex ya sacamos hacia finales del año pasado todavía un reporte con una de las emisiones que sacaron, y seguimos bajo el mismo parámetro. Estaríamos esperando en las próximas semanas estar viendo, revisando con todas estas partes de las cifras y todos los movimientos que han estado sucediendo, qué va a suceder con la parte de la calificación soberana, y eso podría llegar a impactar la calificación global de Pemex. Por supuesto. No así la local, pero sí la global. Sí, la global. ¿Y la del país cuál es? Es la misma, es HR. Es la misma, o sea, la tienen Sí, totalmente vinculada. completamente vinculada, Rodrigo. A los dos, sí, por lo que ya explicabas, ¿no? Digamos, se retroalimentan una de la otra. Las finanzas públicas dependen ampliamente de Pemex y al mismo tiempo Pemex, como ya lo detallabas, pues está muy apuntalada, digamos, por las definiciones fiscales y por a veces aportaciones directas que hace la Secretaría de Hacienda, como fue el año pasado. José Luis, agradecerte mucho que hayas tomado la llamada y por supuesto muy pendientes de todo lo que van dando a conocer allí en HR. Muchas Seguro, gracias. Rodrigo, y aquí estamos a tus órdenes en HR Ratings.
Ahí escuchamos a José Luis Cano, director ejecutivo de deuda corporativa y estructurados de HR Ratings, esta compañía de calificación mexicana que, por cierto, nació al calor de la crisis de 2008 y pues realmente muy valioso que haya una compañía de calificación mexicana, y este es HR Ratings.